Cuando sale un nuevo mod de Half-Life a la luz, es normal que la comunidad quiera probarlo casi al instante, el saber en quién nos vamos a reencarnar, las nuevas características que traerá a la campaña o si nos vamos a encontrar con nuevos enemigos o armas. El caso es que existen algunos mods que se atreven a ir un paso en una dirección opuesta, y en vez de ofrecernos un punto de vista distinto con otro personaje en nuevos lugares, prefieren pulir la campaña original de Valve, perfeccionándola si es posible. Punto de vista, ¿lo pilláis? Ya sea por añadir nuevos desafíos, nuevas áreas o mecánicas. Aquí es donde entra Half-Life Extended, un mod en fase beta para el primer título de la saga, hecho por el equipo Extended Studios, valga la redundancia. La demo salió en ModDB el 25 de marzo de 2025, aunque ya estaba disponible con varios años de anterioridad. Recuerdo que lo jugué el año pasado y tenía bastantes crasheos, aunque le veía con mucho potencial y buenos detalles. No es un juego más del montón como cualquiera podría pensar mientras se lo descarga. Extended hace honor a su propósito, que es expandir la experiencia que nos dio Valve allá por 1998. ¿En qué se traduce esto? Pues dicho muy resumidamente, este equipo de desarrolladores nos deleita con una Black Mesa mucho más grande, con más habitaciones para explorar, un nivel de detalle supremo, nuevas mecánicas para las armas y alguna que otra sorpresa que más tarde iré detallando. Esta demo contiene la pista de entrenamiento y los capítulos materiales anómalos, consecuencias imprevistas, complejo de oficinas y enemigos a la vista. Como todo en este mod se ha extendido, la duración puede llegar a ser de 3 a 4 horas. Cuando me lo terminé, supe que sus desarrolladores tenían una dirección clara sobre lo que querían ofrecer con Extended. No es como todos esos mods que añaden contenido de la beta de Half-Life, de Opposing Force o hasta de Counter-Strike porque piensan que queda bien, descuidando la calidad y quedándose en una experiencia sin identidad propia. La atención puesta en el ambiente también es digno de mención, pues esto es una de las cosas más importantes de la saga. Se nota que no se han querido conformar con poner un par de cajas y tuberías cerca de las paredes para llenar los pasillos de cosas. Es como si hubiesen querido que todos los objetos decorativos tuviesen un propósito o una historia detrás que tú mismo como jugador tienes que interpretar. Como todo buen mod que se precie, no se puede librar tampoco de los crasheos ocasionales que tiene. No son muy frecuentes, pero es posible que recibas uno de media cada 3/4 de hora por motivos desconocidos. No es inestable, pero dudo que te lo puedas pasar de una sentada sin que te saque al escritorio al menos un par de veces. ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Para instalarlo hay varios métodos. Algunas personas han tenido problemas con la resolución y a otros no se les iniciaba si no ponían ciertas líneas en la configuración. La única forma que he conseguido de que me funcionase a pantalla completa es poniendo esta línea en los parámetros de lanzamiento de Half-Life y poniendo el juego en la versión previa de su 25 aniversario. Os lo muestro en el vídeo por si habéis probado de todo y aún no os va. Como novedad relacionada con la dificultad, se nos añade un cuarto modo llamado Extended, que hace que los NPCs tengan habilidades extras, convirtiendo el mod en todo un desafío para los más veteranos. Si ya estáis familiarizados con Half-Life, jugad directamente a este modo para exprimirlo bien, aporta un desafío duro pero justo. En el apartado de enemigos, pues tenemos varios cambios. Los Headcrabs, por ejemplo, se desprenden de la cabeza de los zombies cuando han sufrido daños, al igual que en Half-Life 2. Las variantes de zombies de Opposing Force están incluidas también, ya que veremos guardias y soldados EQ zombificados. Tienen algo agregado que me encantó, y es que se comportan como los alizombies del episodio 1 y 2, haciéndose pasar por cadáveres y levantándose cuando nos acercamos. Tras eso, suelen inmolarse en el proceso con una granada, mientras corren hacia el jugador. Es como un alizombie, ¿eh? Alizombie, ¿lo pillas? Espero que en el futuro veamos comandos negros zombificados que usan el dispositivo de camuflaje para hacerse invisibles, como pasaba en Delta Particles. Yo ahí dejo la idea por si algún desarrollador ve mi vídeo. Los Bullsquids son bastante más peligrosos ahora, ya que nos dispararán 3 bolas de ácido a la vez en combate. En una ocasión nos encontraremos varios de ellos comiendo cadáveres sin percatarse de nuestra presencia. En otro mod ni me habría molestado en ir en sigilo, pero como que en Extended te lo piensas 2 veces antes de provocarlos. Un detalle menor es que los podemos encontrar con pieles blancas y amarillas, simbolizando sus primeros colores en la versión alfa. Los Vortigauns, madre mía qué amenaza representan en este juego. Sus rayos son demoledores, quitando una salvajada de vida, y los disparan muy rápido. No solo eso, también pueden lanzar una onda expansiva al suelo como hacían en Half-Life 2 o en el mod Fiel Intensity.
También pueden revivir a sus compañeros caídos como en Sven Cop. Si juegas en las dificultades más altas, no vaciles con ellos, de verdad, son muy peligrosos, pero también divertidos de enfrentar si sabes buscar cobertura y moverte bien. Galanga. Me fijé que a veces les puedes romper el collarín verde que los controla, aunque no he notado cambios en su comportamiento, y siguen estando bajo el control de Nihilant. Los Panther Eyes de la beta de Half-Life regresan a Extended, los podemos encontrar de color rojo y azul, al vernos se abalanzarán sobre nosotros similar al Headcraft, más allá de eso no aporta nada interesante, pero me alegra tener enemigos de Valve sin usar traídos de vuelta. Fisgando en los archivos del juego podemos encontrar que han porteado el Gnome de Opposing Force y dos nuevas variantes del Alien Grand con colores amarillos y morados. Este último parece llevar algo distinto al lanzador de avispones, posiblemente sea una versión de élite. En el Discord, uno de los beta testers ha confirmado que los Stuka-Bats también aparecerán en la campaña sin dar más detalles, quizás los veamos a partir del capítulo sobre raíles, pero de momento ni nada concreto. Los soldados EQ usan los modelos de Opposing Force de alta definición, con el extra de que darán volteretas para esquivarnos, y nos pueden devolver las granadas que les tiremos, tal y como hacían en la versión de PlayStation 2. Respecto a las armas, me pareció curioso lo que decidieron hacer. En vez de llevar varias a la vez que son redundantes con papeles similares, hicieron que pudiésemos intercambiarlas. Por ejemplo, la palanca podemos reemplazarla por la llave inglesa o el cuchillo, de la misma forma que el revólver puede ser intercambiado por la Desert Eagle. Si esto no os gusta, siempre podéis desactivarlo en las opciones del juego, desenmarcando esta casilla para tenerlas todas. Si escribimos Impulse 101 en la consola, veremos que están programadas todas las armas de Opposing Force, las cuales no vi en esta demo. El hecho de que esté el Shock Roach programado implica que posiblemente combatamos contra la raza X en Extended, o puede que el arma la hicieran para que el resto de modders la añadan en sus mods. Me llamó la atención que están los Champ Toads, usados como cebos para distraer a los enemigos. No estoy seguro si los han añadido en algún lugar de la demo, ya que las dos veces que me lo he pasado no los he encontrado. También han aprovechado a programar un ataque secundario para la palanca, que sirve para empujar a los zombies hacia atrás, aunque a veces he notado que no detecta bien los golpes contra las paredes o las cajas. Otras novedades menores a destacar es que hay cuerdas de Opposing Force. Obviamente, el color que escogieron para ellas es idéntica a la lengua de los Barnacles, así que más de una vez nos vamos a confundir sin darnos cuenta. Look, Gordon, a rope. Por cierto, los Barnacles se pueden comer tus granadas si las agarran con la lengua, o si se las tiras directamente a la boca. Para dar variedad a los objetos de salud y armadura, han porteado los botiquines de Deathmatch Classic a la campaña, encontrándolos desperdigados por Black Mesa. También están las baterías de la demo Day One, que sustituyen en gran medida el modelo original que todos ya conocemos. La pista de entrenamiento ha sido completamente remodelada, y el empiece está basado en la versión de PlayStation 2. Me gusta el detalle de que vemos más personal trabajando en las instalaciones, o el hecho de que tenemos subtítulos en inglés cuando los personajes hablan. Hay detalles graciosos que podemos encontrar a veces por explorar los mapas, como este ascensor que nos permite colarnos en la pista de entrenamiento desde la zona donde nos observaban. La primera vez que se abrieron las puertas, el guardia de seguridad me las cerró casi de inmediato, sin dejarme pasar, llevándome un insta-kill de por medio que me hizo mucha gracia. Sé que es un bug, pero prefiero que lo mantengan en los próximos parches por las risas. No. Otro bug que me comí fue en el capítulo Enemigos a la vista. Al tomar el ascensor que te lleva a la superficie y cargar el siguiente mapa, por alguna razón la plataforma decidió rebelarse contra mí, dando media vuelta y bajándome de nuevo. Esto me provocó un softlock, ya que no podía volver a pulsar el botón y las puertas no se abrían, quedándome atascado sin poder hacer nada. Me ocurrió 2 veces y no estoy seguro a qué pudo deberse. Antes del incidente, podemos ver a Ellie Vance y a Kleiner, al igual que pasaba en el remake Black Mesa. A pesar del papel tan pequeño que tienen, me gusta que esto siempre lo tengan en cuenta, recreando la escena con sus rostros. Puede que me haya dejado otros detalles menores por el camino, pero de verdad, si no lo habéis jugado aún, os lo recomiendo encarecidamente. El día que este mod esté más pulido y terminado con todas sus herramientas disponibles al público, vamos a ver con el tiempo mods que se basan en Extended, aprovechando todas las características que este nos brinda, y que no son pocas. Tienen planes en el futuro de lanzarlo en Steam, lo que hará que se vuelva más famoso rápidamente. Es casi una obligación darle una oportunidad como buen fan de la saga. Muchas áreas os van a hacer sentir como si jugarais Half-Life por primera vez, y las nuevas mecánicas opcionales añaden profundidad al combate.
En conclusión, nos encontramos con una demo con mucho potencial para el primer Half-Life, áreas y efectos nuevos que añaden un ambiente excepcional a Black Mesa y enemigos más duros que harán sudar hasta el más veterano en las dificultades más altas. Puede que queden muchos meses e incluso años antes de ver este mod terminado. A este ritmo es probable que se anuncie antes Half-Life 3, y lo digo en el buen sentido, por los tantos rumores y filtraciones que se han dado en este 2025. Hay algún que otro bug y crasheo como dije, pero es una demo y hay que entender que en estas cosas siempre surgen fallos menores, por lo demás seguiré el proyecto de cerca. Me encantará ver en el futuro más enemigos de la beta programados que encajen con la estética y los lugares en los que salen. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.